Para nosotros es un placer participar de estos eventos científicos de gran importancia. El día de hoy queremos compartir una serie de casos para destacar unas complicaciones infrecuentes asociadas al uso de dispositivos de nutrición enteral. Hasta el 30% de los pacientes hospitalizados desarrollan desnutrición, asociándose a una mayor morbilidad por alteración inmunológica, alteración del ánimo y alteración en la curación de heridas, lo cual se traduce en un aumento significativo de la mortalidad, principalmente debido a procesos infecciosos sistémicos. Todos estos eventos son prevenibles cuando se desarrollan estrategias de soporte y recuperación nutricional, contándose con la nutrición parenteral y nutrición enteral para lograr este objetivo. La nutrición enteral cuenta con la mayor evidencia en la literatura, dado que es más fisiológica y presenta menos complicaciones, siendo la elección en los pacientes con tracto gastrointestinal indemne. Existen diferentes dispositivos para lograr acceso enteral, que pueden ir a través de la cavidad oral, a través de las fosas nasales o de forma percutánea, localizándose en la cámara gástrica o a nivel del intestino delgado. Los accesos nasoenterales están destinados a lograr administrar nutrición enteral y medicamentos en pacientes con alteración del estado de conciencia, disfagia, que se estima dure menos de 4 semanas. También se indican para lograr la descompresión de la cámara gástrica en algunos pacientes, siendo el paso a ciegas la técnica más utilizada a nivel mundial. Cuando no se logra el paso con esta técnica, se recomienda el uso del paso guiado por endoscopia, o en los casos donde hay alteraciones anatómicas conocidas como la presencia de estenosis, fuga o fístulas. Este es el procedimiento más frecuentemente utilizado para administrar nutrición enteral, asociándose de forma frecuente a complicaciones menores en la mayoría de los casos, siendo la principal la migración y la disfunción, el desarrollo de sinusitis, y cuando se administra de forma a ciegas puede haber un paso inadvertido a la vía aérea donde puede generar trauma bronquial y pulmonar que se puede manifestar con neumotórax. Cuando se pasa guiado bajo endoscopia, la principal complicación es la ulceración gastrointestinal por el trauma que genera el dispositivo a nivel de la mucosa gástrica, llevando en ocasiones a episodios de hemorragia gastrointestinal. Existen otras complicaciones que son menos frecuentes, como la que presentó esta paciente de 43 años con cáncer gástrico difuso, que fue manejada con gastrectomía total, tras lo cual presentó estenosis de la anastomosis, necesitando dilatación en 2 ocasiones, con refractariedad a este manejo, requiriendo la colocación de un stent metálico recubierto, el cual desafortunadamente migró y requirió la extracción del mismo de forma quirúrgica, con recurrencia de la sintomatología dada principalmente por disfagia. En la junta quirúrgica se definió administrar soporte nutricional a través de una sonda nasoenteral guiada por endoscopia debido al conocimiento de la alteración anatómica de la paciente, proceso durante el cual se presentaron algunas dificultades, observándose la producción de una perforación intestinal, la cual se identificó de forma temprana y se llevó a manejo endoscópico con la inserción de un stent completamente recubierto con la colocación de hemoclips en el extremo proximal para evitar su migración, tras lo cual se observó una adecuada resolución de la sintomatología de la paciente. En la literatura se reporta que el paso de las sondas nasoenterales se debe realizar bajo endoscopia en conocimiento de una anatomía alterada, lográndose tasas de éxito del 95% y complicaciones en cerca del 10%, siendo la principal la epistaxis y la aspiración, reportándose la perforación como una complicación rara observada principalmente en población pediátrica, observándose
factores de riesgo la presencia de estenosis o de obstrucción maligna. Para evitar que ocurra esta complicación se debe evaluar siempre los factores de riesgo, realizar el procedimiento con maniobras suaves y en caso de presentarse la complicación, identificar de forma temprana para brindar manejo endoscópico y quirúrgico y así disminuir la morbilidad asociada a esta complicación. Otra de las complicaciones asociadas a las sondas nasoenterales se presentó en esta paciente de 40 años con antecedente de cáncer gástrico que recibió manejo con gastrectomía total, tras lo cual presenta inestabilidad hemodinámica y necesidad de estancia en UCI, requiriendo paso de sonda bajo visión endoscópica a las 2 semanas, presentando a los 4 días de este procedimiento dolor abdominal, distensión y salida de nutrición por uno de los drenes. En las imágenes se identificó importante neumoperitoneo y líquido libre en cavidad. Llevada a exploración quirúrgica, donde se documentaron múltiples perforaciones a nivel del intestino delgado, a través de las cuales pasaba la sonda nasoenteral. En la literatura, la gran mayoría de las complicaciones, una vez que ya está instalada la sonda nasoenteral, estaba por la migración o el desplazamiento, seguido por la disfunción y el desarrollo de procesos infecciosos en los senos paranasales, documentándose la perforación como una complicación rara presentada principalmente en pacientes críticamente enfermos, la cual se puede desarrollar desde los 2 días o de forma significativa a las 2 semanas, caracterizándose por comprometer pacientes inestables con hipotensión que favorece el desarrollo de isquemia y daño local por el trauma de la sonda, disbiosis y necrosis, la cual se va a manifestar con fiebre, dolor abdominal, distensión abdominal, aumento del residuo gástrico. Todos estos signos de alarma que deben indicar al médico tratante suspender la nutrición enteral y buscar abdomen agudo. La otra fuente de brindar nutrición enteral son los accesos percutáneos, que están destinados a los pacientes con disfagia severa que dure más de un mes, que tengan una sobrevida mayor a 3 meses, siendo usualmente por enfermedad cerebrovascular, parálisis cerebral y neoplasias de cabeza y cuello, usándose la gastrostomía a nivel mundial como el principal acceso percutáneo, siendo la técnica endoscópica la más realizada, con unas estimaciones de 200.000 procedimientos al año en los Estados Unidos. Es una técnica que tiene un éxito hasta en el 98% de los casos, con complicaciones del 5 al 16%, siendo la gran mayoría de ellas menores, representadas por infección periostomal o el síndrome de Buried-Bumper. No obstante, hasta casi el 3% puede presentar complicaciones mayores, como el caso de esta paciente de 56 años con disfagia severa, usuaria de gastrostomía desde hace un año, que consultó para recambio de la sonda por disfunción y deterioro de la misma, tras lo cual presenta dolor abdominal, fiebre, vómito, leucocitosis, elevación significativa en las transaminasas fosfatasa alcalina y amilasa, con evidencia imagenológica de cambios inflamatorios en el cuerpo y la cola del páncreas, con una vía biliar normal y engrosamiento inespecífico de la primera y segunda porción duodenal. Se lleva a estudio endoscópico donde se documenta la migración del balón interno de la sonda de gastrostomía hasta la segunda porción duodenal, produciendo trauma directo en la mucosa y obstrucción casi completa de la segunda porción duodenal, dificultando así el drenaje biliar. La pancreatitis por sondas de gastrostomía se ha reportado en pocas oportunidades en la literatura médica desde el año 1986, con cerca de 15 casos reportados en la actualidad, tanto por sondas de tipo Foley como por sondas de gastrostomía endoscópica percutánea, presentándose de forma temprana como a las 24 horas, como en periodos tan tardíos como a los 2 años de la inserción de la misma. Esta pancreatitis se produce por la migración del balón, obstrucción mecánica de la papila, del flujo biliar y por ende conlleva a la inflamación del páncreas, asociándose al uso de sondas de recambio y de sondas Foley, con una manipulación reciente de las mismas.
por lo que al no tener un tope externo, las sondas Foley son más propensas a migrar hacia la segunda porción duodenal, por lo que se recomienda que se evite su uso y se delimite únicamente para mantener permeable el trayecto fistuloso en casos de retiro accidental. Y siempre evaluar en los pacientes con gastrostomía la distancia, la presencia del signo de giro libre y, cuando es posible, mirar el volumen con que está inflado el balón. Otra complicación infrecuente de las sondas de gastrostomía se presentó en esta paciente de 50 años, usuaria de gastrostomía, la cual hacia los 3 o 4 meses desarrolla un cuadro de diarrea crónica, con evidencia del examen físico de materia fecal al nivel de la ostomía, evidenciándose en el estudio endoscópico la presencia del hongo interno a nivel del colon transverso. En la literatura se reporta que se puede presentar daño de órganos adyacentes al estómago de forma infrecuente durante la gastrostomía endoscópica percutánea. Puede existir lesión hepática, esplénica, desarrollo de fístula enterocutánea o de gastrocolónica, con una incidencia que desafortunadamente es desconocida, la cual se puede manifestar de forma aguda por la punción inadvertida de las asas intestinales o de forma insidiosa por erosión e inflamación de la mucosa gástrica, que posteriormente va a migrar hacia las asas intestinales contiguas. Este cuadro se puede manifestar por la presencia de infección y peritonitis, principalmente en la forma aguda, o diarrea y fuga en los cuadros más insidiosos y crónicos. Para evitar este tipo de complicaciones es importante siempre tener una adecuada técnica durante la inserción de la gastrostomía, logrando adecuada transiluminación, una presión negativa constante durante la inyección del procedimiento y identificar de forma temprana la presencia de estas complicaciones, tras lo cual se recomienda el retiro de la sonda. Es importante destacar que si esta se identifica antes de las 4 semanas que el trayecto fistuloso no esté maduro, se recomienda esperar este periodo de tiempo para evitar complicaciones como peritonitis. Tras el retiro se logra el cierre espontáneo de estas fístulas en la gran mayoría de los casos. No obstante, un pequeño porcentaje va a requerir en ocasiones manejo quirúrgico. Con lo anterior, los mensajes para la casa son: la nutrición enteral es el método más utilizado, las sondas nasoenterales deben insertarse con guía endoscópica cuando hay alteración anatómica, recordando que cualquier dispositivo de nutrición enteral tiene riesgos, los cuales se deben reconocer de forma temprana para así brindar un tratamiento temprano que disminuya la morbimortalidad. Muchas gracias.